Queridos amigos, estamos aquí hoy para comentar un poco sobre el combate que debemos realizar contra el egoísmo. Estamos hablando de un sentimiento terrible que nos atrasa y nos impide progresar adecuadamente. La doctrina espírita habla mucho de esto, porque, por ejemplo, en la pregunta 893 del libro de los Espíritus, Kardec pregunta: ¿cuál es la más meritoria de todas las virtudes? Todas las virtudes tienen su mérito, porque todas son señales de progreso en el camino del bien. Hay virtud cada vez que hay resistencia voluntaria hacia las malas tendencias. Pero lo sublime en la virtud consiste en el sacrificio del interés personal para el bien del prójimo, sin intención oculta. Así, la más meritoria es aquella que está fundada sobre el desinterés, la más desinteresada caridad. Fíjense, aquí habla de desinterés de nuestras actitudes. Después aquí más adelante dice que vuelve otra vez contra todas las tendencias relacionadas con el egoísmo. En la 913, entre todos los vicios, ¿cuál es el que se puede considerar como radical? Y responde: nosotros lo dijimos muchas veces, es el egoísmo. De él deriva todo el mal. Estudiad todos los vicios y veréis que en el fondo de todos está el egoísmo. Inútilmente los combatiréis y no conseguiréis extirparlos mientras no hubiereis atacado el mal en su raíz, no hubiereis destruido la causa. Todos vuestros esfuerzos, por lo tanto, tiendan para ese objetivo, porque ahí está la verdadera llaga de la sociedad. Todo aquel que quiera aproximarse desde esta vida a la perfección moral debe extirpar de su corazón todo sentimiento de egoísmo, porque el egoísmo es incompatible con la justicia, el amor y la caridad. Él neutraliza todas las otras cualidades. Esto es un problema tan grave, es un problema general. Fíjense que las estadísticas de Naciones Unidas, de los organismos competentes de Naciones Unidas, nos informan recientemente, en una tendencia que se está incrementando, que el 10% de la población, algo así como 700 millones de personas, exactamente, poseen el 85% de la riqueza que hay en el mundo. Eso equivale a decir que el 90% de la población del mundo apenas posee el 15% de la riqueza. Entonces, esta acumulación de riqueza, muchas veces inútil, es en el fondo inútil, es egoísmo. Es egoísmo, porque se le están sacando a otros las posibilidades de crecer con dignidad, de ver la vida desde otro punto de vista completamente diferente. Aquí tenemos otro escrito que es fundamental, el hombre de bien. Este hombre de bien que está en el capítulo 17, Sed perfectos, del Evangelio según el Espiritismo, es un texto impresionante, porque están ahí enumeradas toda una serie de cualidades que harían de nosotros seres verdaderamente más perfectos. ¿Ve? Y empieza ya con algo que es ampliamente conocido.
El verdadero hombre de bien es aquel que practica la ley de justicia, de amor y de caridad en su mayor pureza. Ley de justicia, de amor y de caridad en su mayor pureza. Fíjense. Y después tenemos, esto es ampliamente conocido, casi todos los hermanos conocen las derivaciones del egoísmo, el estudio que hace el libro de los espíritus sobre este vicio, los comentarios brillantes del maestro Kardec de los espíritus sobre el hombre de bien y todas estas cosas. Pero hay algo aquí en el cielo y el infierno que casi nadie conoce porque, o sea, es un escrito no popular. Es el Código Penal de la vida futura. Y el artículo 1 de ese código, que es bastante extenso, el Código Penal de la vida futura tiene 33 ítems. Vamos a decir 33 artículos. ¿Ves? Y aquí nos dice, por ejemplo, en el último artículo, el sufrimiento está vinculado a la imperfección. Ese es uno de los temas puntuales que se desarrolla aquí. Artículo 1. El alma o espíritu sufre en la vida espiritual las consecuencias de todas las imperfecciones de las cuales no se despojó durante la vida corporal. Su estado, feliz o infeliz, es inherente al grado de su depuración o de sus imperfecciones. El artículo 2. La felicidad perfecta está vinculada a la perfección, quiere decir a la depuración completa del espíritu. Toda imperfección es al mismo tiempo una causa de sufrimiento y de privación de placer, del mismo modo que toda cualidad adquirida es una causa de placer y de atenuación de los sufrimientos. No existe, dice el punto 3, no existe una sola imperfección del alma que no cargue consigo sus consecuencias deplorables, inevitables, y una sola buena cualidad que no sea fuente de un placer. Muchas veces para que nosotros nos demos cuenta de la importancia que tiene un vicio en nuestras vidas, tenemos que analizar la contraparte. Por ejemplo, no los sinónimos, sino los antónimos. ¿Qué sería lo contrario de egoísmo? Podría ser caridad en sus más bellas expresiones. Podría ser también humildad en sus hermosos detalles, en sus hermosas especificaciones, ejemplos. Podría ser muchas cosas, digamos, virtudes, estas virtudes que son completamente contrarias. ¿Ves? Por ejemplo, el egoísta dice todo para mí, el desprendido todo para todos. Nuestros hermanos judíos dicen en su religión, el pan que yo tengo es tanto tuyo como mío. El pan que yo tengo. Fíjense, ni siquiera dicen el pan mío. Porque esto de los posesivos es una ilusión que nosotros tenemos en el mundo. Nosotros decimos, esta casa es mía. Mi mujer, mis hijos, mi carro o mi automóvil, etcétera, etcétera. Y todo eso es mentira. Porque nosotros nos vamos en un momento dado y toda esa propiedad pasa a manos de los herederos o a manos del Estado o en algunos casos a manos de los abogados. Entonces, ¿de quién es la propiedad? ¿De quién es la posesión de las cosas? En cierta ocasión nos decía Emmanuel, ten mucho cuidado con lo que hablas, porque la voz que tú tienes es de Dios, no es tuya. Entonces, la persona tiene que ir poco a poco dándose cuenta de que es un simple administrador de determinados bienes. Porque si la voz que yo tengo no es mía, tengo que cuidar mucho lo que digo
porque esta voz es de Dios y Él me la prestó. Entonces, ¿qué le voy a decir yo cuando se la devuelva? Al finalizar esta existencia. Es un problema, ¿no? Entonces, tenemos que evitar el uso, o sea, tenemos que evitar el mal uso que nosotros le demos a las cosas que tenemos. ¿Por qué tanta acumulación de cosas? Vimos recientemente un PPS interesantísimo. Nos llega un PPS que nos muestra toda una mansión preciosa, riquísima, adornada con el esplendor y con el cuidado y con el arte de quien conoce, con el refinamiento de quien conoce y sabe hacer las cosas. Y en esa mansión, ¿quién vive? Vive un presidente de un país africano cuyo pueblo se está muriendo de hambre. ¿Cómo te permites vivir de esa manera cuando tus propios coterráneos se están muriendo de hambre? ¿Se dan cuenta lo que significa esto? O sea, el egoísmo va diciendo quiénes somos. ¿Ves? ¿Por qué en la práctica aquí todos queremos ser ricos? O vamos a cambiar la frase. ¿Por qué en la práctica muchos quieren ser ricos? Cuando no es así. Si somos miembros de una sola familia, este individualismo por la riqueza va a perjudicar a alguien. Porque está comprobado que para que haya un rico tiene que haber más de 100,000 pobres. ¿Para qué quieres tú ser rico? ¿Para producir 100,000 pobres? ¿O no es mejor que compartas lo que tienes con todos? Y cuando hablamos de lo que tienes no vamos a hablar nada más de dinero, no vamos a hablar de bienes, sino vamos a hablar de lo que tú sabes, ¿ve? En todos los campos de la vida, porque es ley cristiana que el mayor debe ayudar al menor, que el más que sabe debe ayudar al que no sabe. ¿Entiendes? No aprovecharse de lo que ya sabe para extorsionar, para especular, para enriquecerse a costillas del otro. Porque todo eso, aparte de ser egoísmo, es locura. Es locura. Por eso es que en ese campo Jesús sentenció con tanta fuerza. Dice, es más difícil que entre una soga por el ojo de una aguja que un rico llegue al reino de los cielos. Porque imagínate cómo fue que hizo esa riqueza. ¿Cómo fue que amasó esa riqueza? ¿Entiendes? Ese es un problema. O sea, y después tenemos otro problema más, que es que el mundo en el cual vivimos, las tendencias dominantes son esas. Si usted está comprando tomates a 0,50 de dólar y los está vendiendo a $5, usted es un tremendo comerciante. Y si encima se roba 100 gramos en el peso, bueno, usted es un comerciante muy habilidoso. Entonces no puede ser así. No. Ese comerciante habilidoso no es tal. Comerciante habilidoso sería aquel que respeta al cliente, que le sirve la mercancía a un determinado precio y que a la vez no le roba en el peso. Ese sí es habilidoso. Y hay muchos así. ¿Ves? O sea, el egoísta está pensando en su ego, en su propio yo. Se infla dándose importancia. Una importancia que generalmente no se tiene. Porque a la hora que nos hagan exámenes de sabiduría y la vida en sí no es más que ese examen de sabiduría que nosotros lo estamos ofreciendo en la medida en que estamos viviendo, la vida nos va examinando. Y no es precisamente esto un examen de sabiduría correcto. Nosotros tenemos casos aquí que vemos, porque lamentablemente lo que más abunda son precisamente esas opciones egoístas, esas actitudes desmesuradas, con falta de sentido común, con falta de humanismo. Nosotros tenemos libros que los regalamos
Y entonces hay por allí hermanitos, entre comillas, que los venden a un precio excesivamente elevado. Y etcétera, etcétera. No vamos a tocar más esos puntos. Hermanos que se aprovechan de los conocimientos doctrinarios para entonces estar cobrando por cosas que no deberían cobrar, porque deberían ser dadas de gracia. Y así sucesivamente, la cadena de estas fallas de todo tipo, porque aquí el egoísmo, cuando hay este vicio tan fuerte, este vicio no está solo. Como nunca tampoco las virtudes están solas. Usted es una persona sumamente humilde, entonces usted va a tener otras virtudes ahí unidas con esa humildad. Y así pasa con el egoísmo. El egoísmo incita a la persona a que sea avariciosa, a que se despliegue, a que tenga... por ejemplo, fíjense este detalle. El elemento egoísta quiere aparecer. ¿Ves? El elemento humilde es feliz siendo. Le interesa ser. ¿Ves? El egoísta le importa mucho la opinión de que los demás tengan de él. El egoísta le interesa mucho la opinión que su conciencia y Dios tengan de él. Hay una diferencia muy, muy grande. El uno quiere mandar, el otro quiere hacer. ¿Ve? Servir por amor. Esas son actitudes completamente liberadas de egoísmo. Aquí nos dicen los espíritus y el maestro que el egoísmo está en contra del amor, de la caridad y de la justicia. Y es así, porque cuando nosotros hacemos esa oración tan fundamental, tan conocida, Padre nuestro, nosotros estamos dirigiéndonos a Dios como miembros de una gran familia universal. Entonces, ¿por qué tomar ventajas que los demás no tienen? ¿Por qué aprovecharnos de la ignorancia de los demás si somos un poquito más inteligentes para explotarlos? Eso no tiene sentido. No tiene fuerza. Por eso está en contra de la justicia. Y esto nos dice el Código Penal de la vida futura, que esto va a tener consecuencias desastrosas en lo que nosotros lleguemos al mundo espiritual. Las noticias que tenemos, que nos llegan del mundo espiritual, que nos siguen llegando del mundo espiritual, frescas, nos hablan de los problemas enormes que enfrentan las personas con vicios, así como el egoísmo, porque van a vivir allá con una serie de limitaciones y una serie de problemas de conciencia tremendas, porque pensaron primero en sí mismos que en los demás, ¿ve? Y entonces establecieron pequeñas o grandes negociaciones, empresas, todo esto para olvidarse de que somos una familia, de que, como decía el doctor Becerra Meneses, si alguien cae, nosotros caemos con esa persona, de la misma manera que si alguien triunfa, nosotros triunfamos con esa persona. ¿Cómo ser feliz degustando una excelente comida mientras sabemos que hay millones de personas que en estos momentos están sufriendo la penuria del hambre? ¿Ve? Entonces, la persona inegoísta ya es una persona amorosa, ya es una persona que se interesa por el bienestar de los demás, que no piensa en sí misma, que piensa, que busca en el prójimo, y tampoco no va por el mundo imponiendo ideas ni nada de eso. El maestro dice que el espiritismo se va a imponer por ternura, con conocimiento de causa y sobre todo con el ejemplo. ¿Ves? Estos hermanos fanatizados que van por ahí tratando de meterle los libros de Kardec por la cabeza a todo el mundo, sin que estén todavía dando buenos ejemplos de comportamiento humano, estas personas no han comprendido todavía la grandeza de la caridad y del amor en acción. ¿Ve? Entonces se combate el egoísmo con la caridad
¿Ves? Se combate el egoísmo con la humildad y se combate el egoísmo con la justicia. Porque si usted tiene una familia de 5 miembros, ¿verdad? Y usted trae un pastel de la confitería, de la pastelería, y usted lleva ese pastel a la casa y usted lo parte, pues a menos que sean niños, algunos de los miembros de la familia que les toca un pedacito más pequeño porque no pueden comer como los otros, pero vamos a suponer que sean todos grandes, entonces la obligación del que está compartiendo la torta es darle a cada uno pues un pedazo que sea igual. No va a tomar para sí la mayor parte. Entonces, si hacemos eso en la familia, ¿por qué no vamos a hacer eso en medio de la sociedad? Tenemos casos verdaderamente alarmantes en todo sentido. Entonces, la mejor manera de combatir esa lacra tremenda que es el egoísmo es manteniendo nosotros por nuestra parte actitudes verdaderamente cristianas, verdaderamente fraternas, verdaderamente solidarias, respetando el Dios que hay en otras personas, dándonos cuenta que cada ciudadano, y no solo cada ciudadano, incluso los mismos animales, nosotros tenemos que respetar a los animales, tenemos que respetar a todos los componentes de la naturaleza. Porque aquí nos están diciendo que de todos los vicios el más aberrante es el egoísmo, porque es la implantación de esa prepotencia, de ese personalismo, de ese yo soy, de esa conjugación del verbo en primera persona, yo soy, yo mando. Y no es así. Tenemos que pasar del yo al nosotros, porque el nosotros ya implica el conjunto de la familia, el conjunto de la sociedad, el conjunto de todos. Hay que aprender a trabajar en equipo. Nosotros que estamos haciendo las arepas allá en Caracas para los pobres, y digo allá en Caracas porque este programa se está grabando aquí en Brasil, nosotros al principio teníamos un problema grave con los hermanos que participaban, hermanos y hermanos, que era que todo el mundo quería hacer las cosas a su manera, hasta que surgió una forma de trabajar en equipo. Nosotros lo que queremos es esto, y entonces todos los miembros del equipo vamos a trabajar de la mejor manera para lograr estos objetivos. Entonces eso trajo como consecuencia de que 15 personas que querían trabajar a su manera hacían menos que 8 que querían trabajar como equipo y trabajaban como equipo. ¿Ves? Entonces vemos aquí, ¿qué es lo que vemos? Actitudes egoístas de personas que no son malas, pero que quizás no saben o no sabían enfocar estos aspectos de otra manera. ¿Ves? La vida es equipo, la familia es un equipo. La humanidad es un gran equipo que nos enseña que tenemos deberes, que no podemos soslayar, que no podemos dejar de lado, que no podemos olvidar. ¿Ves? Y la doctrina espírita elabora banderas y en esa bandera está la caridad en acción, que consiste en que usted va a compartir no solo sus bienes, sino su sapiencia, sus mejores sentimientos, su esperanza, todo lo que usted tenga que sea bueno para los demás, usted lo debe compartir. Y esa es la mejor forma de luchar contra el egoísmo. Porque está por ahí, por todos lados, gente aprovechándose, los llamados vivos, inteligentes, que hacen cosas indebidas. Eso es muy común. Lo raro es que usted encuentre personas realmente interesadas en el bien de los demás. Nosotros acostumbramos a decir, y cabe añadir que admiramos mucho a la Madre Teresa de Calcuta. Nosotros la admiramos muchísimo y ya desearíamos ser como ella. Pero la Madre Teresa de Calcuta, decimos esto de manera clara y terminante, muy convencido, ella no hizo nada especial. Lo que hizo fue cumplir
con sus deberes de ciudadana y de cristiana. Lo que pasa es que hay tan pocas personas que están haciendo eso, como dice la lectura que hicimos antes, que entonces nos parece extraordinario que alguien esté dedicando su vida a servir por amor a los demás, sin ningún interés. ¿Ves? Y esto está tan compenetrado que cuando nosotros nos mudamos al local que ocupamos hoy en Vista Alegre y por detrás da la Quebradita 2, entonces tuvimos que estarle explicando a algunos miembros de la Junta de Vecinos que bueno, que nosotros estábamos allí para servir por amor a la humanidad. Entonces, no, nosotros no entendemos eso. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Ustedes se quieren lanzar para diputados, para senadores, para concejales, ustedes andan buscando algún cargo político, alguna ventaja política? Porque eso de trabajar para los demás a cambio de nada, dice, eso no lo hace alguien, no lo hace nadie. Digo, no, sí, conocemos un grupo de personas que lo hicieron y lo siguen haciendo. Y entonces el Señor me dijo que era un político que no entendía bien, me dijo, bueno, ¿y quiénes son esas personas? Digo, bueno, un grupo de personas que son los cristianos primitivos con Jesús en la cabeza. Ellos lucharon e incluso dieron sus vidas por trabajar para beneficio de los demás, sin otro interés que el de servir por amor al prójimo. Porque esa es una de las cosas más bonitas que nosotros podemos hacer en la vida, que es vivir para los demás. Pero esto también tiene su sentido común. No vamos a vivir para los demás olvidando a nuestros familiares, porque nuestra primera responsabilidad es con nuestros familiares. Tenemos que atenderlos y después podemos atender a otras personas en la medida en que nuestras condiciones así lo permitan. La lucha en contra del egoísmo no es nada sencilla, ni se va a acabar, ni yo estoy pretendiendo que con esta charlita así sencilla los hermanos vayan de la noche a la mañana a cambiar, pero sí les digo que esto va a ser tema constante de estudio y también que los espíritus nos van a ayudar a que nosotros practiquemos ese desinterés personal, a que tengamos más amor hacia el prójimo y menos deseos de aparecer, de enriquecerse, de acumular poder, de todas estas cosas, porque eso lo vamos a tener presente, va a estar presente en nuestras vidas en los próximos 5.000, 10.000, 50.000 años, hasta que logremos dominar nuestro egoísmo y seamos personas verdaderamente entregadas al ideal general, al ideal público de servir por amor a los demás. Las actitudes egoístas perjudican el progreso y lo retrasan y hacen que la injusticia predomine en lugares donde ya deberían haber desaparecido toda esa cantidad inmensa de abusos de la cual nos habla la historia. De todas maneras, ahora estamos en una nueva época, en una nueva era que están llamando de transición, y yo considero que vamos a entrar en un mundo de regeneración en el momento en que nosotros podamos ser mayoría, los que practicamos el bien, los que deseamos el bien, los que ya dejamos atrás o estamos intentando dejar atrás las actitudes egoístas, ya predominemos en cantidad y en acciones que ameriten pues ser tomados en cuenta por las altas autoridades que nos gobiernan. Y agradeciéndoles a ustedes por su atención, por su cariño y pidiéndoles disculpas por nuestras limitaciones al abordar un tema tan importante como este, pues nos vamos despidiendo hasta una nueva oportunidad y que el Señor Jesús nos ampare y nos bendiga siempre. Muchas gracias.